Bueno, pues a ver que vayan entrando. Juanjo, pues nada, quiero presentaros a los siguientes ponentes, que creo que es interesantísimo en cuanto a la sostenibilidad, como es el cuidado psicosocial de nuestros deportistas. Contamos con Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca. Contamos con don Óscar del Río, psicólogo deportivo, socio director de Psicogolf y trabajador incansable de tanto la Federación Española como de la Federación de Golf de Madrid. Y también contamos con la inestimable presencia de don Jesús Poveda de Agustín, profesor de psiquiatría de la UAM, psiquiatra, quien me cuida a mí también. Bienvenidos los tres y ya podéis empezar. Yo empezaría por Lola, después por Óscar y que cierre Jesús. Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esa invitación. Y para empezar mi charla, por así decirlo, he traído un vídeo que creo que os va... que después de este vídeo yo creo que sobrará casi todo. Así que si me lo podéis poner, son 3 minutos, es un tráiler de un documental. De personas sometidos a muchísima presión, pero sin embargo con la vida pues a veces no somos capaces. Hemos perdido a grandes deportistas por no saber canalizar el deporte en sí. La soledad del deportista es muy difícil de ver. No puedes con todo, es todo demasiado. Maduras en aspectos profesionales antes que en aspectos emocionales. Muy bien, Carlos. La responsabilidad de un padre es difícil y hay que vivirla en primera persona. Nunca les pregunten si han ganado, nunca les pregunten si han perdido. No, directamente, has disfrutado. El legado mejor que le puedo dejar a mi hijo es que él escriba su propio libro de vida. Yo creo que habría que educarlos en cómo quieres ser, cómo quieres vivir tu vida. ¿Y cuándo piensas ser una gran campeona? Pues cuando sea mayor. Siempre más y mejor, siempre más y mejor. Entonces parece que no puedes estar mal. Pero en el momento que planteas un problema psicológico, les cuesta muchísimo entender que también es parte del trabajo. Yo creo que el tabú está más a veces en el entorno del deportista que entre los deportistas. En aquella época conseguimos muchas cosas para nuestro país y nos faltó alguien que nos ajustara un poco los fusibles, ¿no? Tenemos ahí una asignatura pendiente. Todos necesitamos esa ayuda. Hay que romper ya el estigma. La nieve es blanca y me pusieron así. Bueno, este es un pequeño tráiler de un documental que hemos hecho con la Fundación Blanca. Os podéis imaginar que la Fundación la creé hace 3 años, en honor a mi hermana. Después de ese trágico suceso que vivimos la familia, pues bueno, decidimos que teníamos que hacer algo bonito, ¿no? Y empezamos a indagar, ¿no?, de todos estos deportistas. En mi familia somos 8 hermanos, 6 olímpicos, y la verdad es que todos hemos tenido un tema pues, que nos ha asemejado, ¿no?, el tema de la salud mental, ¿no? Una vez que acabas el deporte, qué difícil es. Cuando me ha invitado Enrique a venir a esta charla hablando de sostenibilidad, yo creo que el deporte de élite no es sostenible. A lo mejor luego los grandes expertos me regañan, ¿no? Pero hoy por hoy, como está el deporte de élite, cómo está la estructura, cómo los que mandan, cómo lo ven, yo creo que no es sostenible. No es sostenible, como bien decían en el vídeo, que la gente joven, hay niños con 14 en mi caso. Yo me fui con 8 años a un internado en el Valle de Arán, en Viella. Ahí fuimos los 3 hermanos, y el desarraigo que tienes cuando te vas de tu casa con 8 años, imaginaros, o sea, yo lloraba todos los días. Mi hermana Blanca no te quiero contar, o sea, es verdad que dependiendo de la mente, ¿no?, de cada uno, lo podéis vivir de una manera o de otra. Yo viviendo lo mismo que vivió mi hermana, yo lloraba, pero bueno, no me quedó ningún trauma,
Para mi hermana fue un auténtico trauma irse de su casa, de su familia, de su entorno, de sus amigos. Es verdad que luego tuvo una carrera profesional maravillosa, pero también es verdad que en esa época, es verdad que ahora empezáis algunas federaciones, muy poquitas, y siempre os pongo de ejemplo a la de golf, que sí que contáis con esa figura del psicólogo, ¿no?, que acompañe no al deportista, sino a la persona que es el deportista, ¿no? Hoy en la mesa anterior hablabais, Javier, pues eso, ¿no?, de los eventos, de todo lo que mueve el deporte, pero ¿y los actores? Es que aquí hay actores, y los actores es verdad que se les cuidan, se les miman, como decía antes Rocío, se les miman cuando están en activo, o cuando el activo, o cuando les va bien. ¿Cuál es el problema? Cuando un deportista empieza esas luces, ¿no?, que se apagan cuando tu deporte está empezando el declive, ¿no? ¿Quién sabe de los tantísimos buenos ciclistas que hemos tenido en este país y que nadie se acuerda de ellos, ¿no? A mí me llaman a la Fundación, nos llaman pidiéndonos apoyo psicológico y apoyo laboral, porque muchos de ellos, cuando te dedicas al deporte de élite, es verdad que hay la carrera dual, ahora se está llevando mucho, pero no es fácil compaginar unos estudios con un... Si tú quieres ser campeón olímpico, es muy difícil que te saques una carrera universitaria, porque si entrenas 7 horas, habrá en Austria una austriaca que te entrene 9. Entonces, si tú quieres ser campeón olímpico, tienes que dejarlo todo y dedicarte a ello. ¿Qué hacemos con la Fundación? Pues intentar dar lo que habéis hablado antes también mucho, ¿no?, visibilidad y concienciar de la importancia que tiene cuidar la salud mental en el deportista. Es verdad que a través del deporte, como antes ha dicho Juanjo, se llega mucho mejor a la sociedad. Nosotros nos hemos dado cuenta con este documental que hemos llevado, que se llama El Viaje, lo hemos llevado no solo a centros deportivos, a clubs y tal, sino también hemos ido a ciudades que nos han invitado, y es increíble cómo llega a la gente, ¿no?, que un gran deportista, un Carlos Sainz, una Ruth Beitia, un Almudena Cid te diga que ellos necesitan ir al psicólogo. La gente que está de a pie, que a lo mejor tiene un problema y que se siente mal, dice, joder, si Carlos Sainz ha ido a un psicólogo, ¿cómo no voy a ir yo, no? Entonces es verdad que el feedback que hemos tenido luego ha sido muy positivo, de que es verdad que el deportista, la figura del deportista puede mover mucho a la sociedad. ¿Por qué digo que el deporte de élite no es sostenible? Pues porque no se les cuida. Se les entrena físicamente, se les entrena técnicamente, pero no se les entrena mentalmente, y yo creo que esa es, si no me equivoco, ¿no?, yo creo es la pieza fundamental, ¿no? Y sobre todo no cuando están en activo, sino también cuando cuando se retiran, ¿no? Ese es el gran momento que están pasando. Y yo no quería que esto fuese así, yo quería que fuese un poco más y me cortáis y hablamos, porque yo creo que es... Sí que, bueno, gracias a Enrique por la invitación, la verdad que estoy encantado de estar aquí, y sí que se cuida, pero bajo mi punto de vista se cuida al deportista, pero es que a quien hay que cuidar es a la persona. El deportista tiene un montón de cuidados, de preparación física, que no le falte de nada, pero es que detrás de ese deportista está la persona que está dando soporte a ese deportista. Y a mí me da la impresión que en los grandes clubes y en muchos sitios se cuida un montón al deportista, que no le falte de nada. Desde el Club Real Madrid, estos grandes clubes le buscan una casa, buscan un colegio para los niños, es decir, que el deportista no le falte de nada, pero detrás, y creo que ahí es donde vosotros, la Fundación Blanca, está haciendo una gran labor, y es verdad que en los últimos 4, 5, 6 años todo este tema de salud mental está sobre la mesa, cosa que antes no estaba sobre la mesa. Hace 8 o 10 años de esto no se hablaba. Bueno, claro, a mí me llegaban cuando ya estaban, me llegaban para 2 cosas, o uno, cuando ya estaban rotos, o me llegaban para lograr objetivos, para conseguir, oye, es que yo quiero ser el campeón, y yo les hacía la primera diferencia, ser, conseguir. En el vídeo me parece que hay una persona que dice, es que hay que poner el foco en el ser. Y bueno, el negocio es así, el deporte es así, siempre se pone el foco en el resultado. El segundo es el primero de los perdedores. Y bueno, pues eso al final lo que hace, y hay que poner el foco, bajo mi punto de vista, en la persona. Y yo sí que les hago mucha diferencia entre el ser
y el conseguir. Y la primera pregunta que les hago es, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Eso ya me lo cuentan ellos. Y lo segundo es, ¿y cómo quieres ser o cómo crees que debes ser para lograr estos objetivos? Es decir, que primero se pone el foco en el ser y a partir de esa forma de ser, que es el bienestar psicológico del deportista, es cuando realmente va a poder desarrollar todo su potencial y es como va a poder lograr esos objetivos. Bueno, Óscar y yo lo hemos hablado muchas veces. Es verdad, Óscar, que vosotros en la Federación de Golf tenéis, bueno, tu figura, ¿no?, de psicólogo deportivo, y es verdad que es muy útil. Yo te he ido y es maravilloso, pero lo voy a decir aquí por primera vez y en público. Hay muchos deportistas, y en el vídeo, no en este resumen, en el vídeo lo oyen, que muchas veces el deportista no quiere contar que tiene un problema psicológico, porque a lo mejor te quedas en el equipo fuera. O sea, si saben que estás mal psicológicamente, te quedas en el banquillo. Entonces hay muchos deportistas que no son capaces de contarlo. Y muchos nos llaman, porque de hecho tenemos a muchos, y a muchos de golf también tenemos, o sea, que nos llaman porque les da miedo contar a la figura del psicólogo de la federación, no vaya a ser que luego el psicólogo se lo cuente al míster, al entrenador, y se queden fuera, ¿no? Entonces, es verdad que es muy difícil. El deportista, desde muy pequeñito te enseñan a que te caes, te levantes, que eres duro, que tienes que ser fuerte, y ese mensaje te va calando y tú no puedes quejarte, y si estás mal no lo puedes contar. Yo lo cuento muchas veces. Yo a mi hermana es de lo único que me puedo arrepentir, ¿no? Estuve muchos años cuidándola, pero cuando yo le dije, Blanca, vamos a pedir ayuda, y ella no quiso porque le daba vergüenza. Entonces, le daba vergüenza, se sentía pues como, yo creo que las personas que, ahora nos lo contará el doctor, las personas que sufren trastornos de este tipo, pues se sienten avergonzados y les da vergüenza contarlo. Pues esto pasa también a nivel deportivo, o sea, no quieren contar pues que tienen miedos, que duermen mal, que empiezan a tener algunos indicadores de estos que nos decís los grandes psicólogos, por miedo a que se queden fuera de las convocatorias, ¿no? Bueno, Jesús. Para mí es un honor estar entre un Óscar y una Fernández Ochoa. Gracias, Enrique, por la invitación. Hay un tema que es interesante, se ha ido tocando, que es el tema de la autoestima, ¿no? Como veis, yo estoy autoestimado incluso por la reina, ¿no? Porque le doy consejos y los sigue. De hecho, lo que dices tú, yo creo que desde hace 4 años ha empezado a haber como una especial sensibilización a este tema, ¿no? Esta fotografía fue en una reunión. Yo me dedico a la psiquiatría, especialmente a la psicopatología de la adolescencia, ¿no? Y tengo la suerte de trabajar en la cátedra de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la gente piensa pues que ahí están los que saben, ¿no? Por lo menos sabemos sentarnos a estudiar las cosas con perspectiva, ¿no? Y yo ahora tengo la ventaja de tener 67 años, no son muchos, pero no son pocos, y entonces te permite tener una cierta visión. Así que cuando me llamaron de la Casa Real para asesorar a Leticia sobre adolescencia, pues tuve que hacer un esfuerzo, ¿no? Y bueno, está el presidente Gustavo Suárez Pertierra en una esquina, que fue ministro, y le llamábamos Pertierra Mariaire, Sara Carbonero, en fin, hay mucha gente conocida en esa foto, ¿no? El equipo con el que está la reina es el equipo de gente que nos dedicamos a la psicología y a la psiquiatría, trabajan en el Hospital Niño Jesús, y entonces tuve un reto, que es explicarle a la reina 3 características de la adolescencia, ¿no? Y entonces pues me reuní con mi gente de la facultad y con mi gente de mi consulta, y les dije, si tuvierais delante a la reina, ¿qué le diríais, no? Y entonces le dijimos 3 cosas. La primera es que la adolescencia, y todos los problemas empiezan en la adolescencia, lo acabas de decir tú, cuando te sacan de casa, cuando te tienes que ir al... El desarraigo, ¿no? Y entonces, la adolescencia muchas veces no la entendemos bien porque vivimos desde donde estamos, ¿no? Decía un autor que se llama José Bergamín, experto en frases cortas de moraleja larga, que si fuéramos objetos seríamos objetivos, pero como somos sujetos somos subjetivos, ¿no? Entonces cada uno vive la vida desde donde está, ¿no? Hemos visto el ejemplo de 2 hermanas, que una se va de casa, pues qué le vamos a hacer, y la otra pues qué desastre, ¿no? Entonces la primera idea que le transmitimos a la reina fue que la adolescencia es un periodo de aclarado,
y que la esencia del adolescente es que se está aclarando. Entonces no te puedes enfadar con el adolescente porque no se aclare, porque está en el aclarado. Entonces, igual que los niños juegan y los ancianos se cansan, los adolescentes se aclaran. Entonces tú tienes que tener ese margen de que se está aclarando y no te puedes enfadar con él porque un día diga que quiere ser deportista, otro día que quiere ser enfermera y otro día que quiere ser abogado. El aclarado es como una esencia de la adolescencia. La segunda cosa que le dijimos a la reina era que en la adolescencia hay un fenómeno que es el despertar de los sentidos. El adolescente de pronto tiene un segundo despertar de los sentidos donde se despierta el audio, pues la música que uno oye en la adolescencia, el gusto, pues la bebida, el olfato, las colonias, el tacto, no siempre el piano, pero se despierta en los 5 sentidos, ¿no? Y resulta que ahora mismo, en el siglo que nos ha tocado vivir, en el apasionante siglo que nos ha tocado vivir, no hay 5 sentidos, hay 6 sentidos. Y este sentido a los adolescentes de hoy en día les tiene con patologías nuevas y a los competidores con patologías nuevas, ¿sí? Y el manejo de las redes sociales, que vamos a decir, podríamos empezar a hablar solo de esto, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer con el adolescente es entender que está en una fase de aclarado, que hay un despertar de los sentidos, que uno de los sentidos son las redes sociales, y luego hay un tercer aspecto. Este aspecto reconozco que era una frase muy redonda y se la quería decir a la reina con contundencia, y entonces hice lo que hacen los deportistas, que es que cuanto más ensayas, mejor improvisas. Y entonces estuve la noche anterior diciéndoselo al espejo y le dije a la reina, sí, pues como estoy contigo, mira, pero lo más importante en la adolescencia es el papel de la familia real. De la familia real. Entonces, claro. Ella me dijo, explícame esto de la familia real, porque ella tiene un problema de 2 realidades, ¿no? La familia real. Y la familia real es fundamental en la adolescencia, ¿no? El papel de las hermanas, el papel de los hermanos, el papel de los padres, el papel de los tíos, el papel de los padrinos. Muchas veces se acaban apadrinando entre deportistas, porque pues es el padrino de bautizo, el padrino de tal. Entonces yo creo que el papel de la familia real es realmente necesario, ¿no? Y la familia real no puede delegar su papel en instituciones deportivas, por más buenas o más malas o más fundaciones como hemos ido en la mesa anterior, ¿no? O sea, porque madre solo hay una, padre solo hay uno, hermanos cada uno en su situación solo hay uno. Entonces yo subrayaría esos aspectos, ¿no? Que en el comienzo de la adolescencia hay una fase de aclarado y que hay que ayudar al adolescente, no ayudar a la institución, sino al adolescente, que hay un momento de despertar de los sentidos y luego el papel que no se puede cambiar de la familia, ¿no? Tengo una segunda imagen, que es una persona que he tenido la suerte de ayudar, que es Tini. Tini es una cantante que en la adolescencia pues cansado, y esto fue el último de sus conciertos que lo dio ahí en el Wizzing, y ella dijo públicamente, si tenéis problemas psicológicos, acudir a un profesional, ¿no? Entonces yo creo que se está visibilizando ahora mucho más, y esta foto la tengo porque otro de los problemas clásicos es el problema siguiente, que es el problema de comunicación, ¿no? Parece que si eres psiquiatra y no citas a Freud, no eres tan psiquiatra, ¿no? Freud decía que lo que no se habla explota. Y es verdad, ¿no? Uno de los problemas, a lo mejor, con Blanca, persona que yo admiraba muchísimo, y sigo admirando, era que no hablaba, ¿no? Que cuesta hablar, y lo ha señalado muy bien. La conciencia de enfermedad es el gran reto, ¿no? Los que estamos en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Una frase que les encanta es yo controlo, ¿no? O como dicen en Moratalaz, yo lo que pasa es que no quiero, que si quiero, ¡buah!, ¿no? O sea, como vamos, yo sí, fíjate, ¿no? Pero no pueden, ¿no? Entonces es muy importante tener conciencia de enfermedad y hablar las cosas, pero hablar hasta entenderlas. A mí esta foto me gusta mucho, la pongo en la facultad siempre que hablo de adolescencia, porque ella tiene una canción muy famosa que se llama Cupido. La canción de Cupido, pues en la facultad la tararean las niñas,
y los novios porque Cupido lanzó la flecha, ¿no? Entonces en la canción, que yo fui al concierto porque ella me regaló entradas, sorprendentemente los dos chicos escuchamos Cupido lanzó la flecha y la clavó, pues ¿qué va a hacer Cupido cuando lanza una flecha, ¿no? Pero las dos chicas escucharon Cupido lanzó la flecha y la cagó. Entonces pues fuimos a hablar con ella al camerino cuando acabó el concierto y nos dijo, oye, explícanos qué hace Cupido. Me dijo, doctor, en este caso la cagó, ¿no? Entonces lo digo porque la comunicación es fundamental, ¿no? O sea, no solamente hay que escuchar, sino que escuchar lo que nos están diciendo y no lo que queremos escuchar. Muchas veces los entrenadores quieren escuchar una cosa y hay que escuchar otra, ¿no? Yo tenía una cita, perdonad que cite a Ricky, pero como sabéis a Ricky le han hecho una entrevista hace poco, Évole, y él decía, empecé a jugar a los 14 años, lo dejé todo. Entonces no se puede dejar todo. Luego estáis conmigo, que no es sostenible No el se puede deporte dejar de élite, todo, porque ¿no? claro... Y de hecho él dice, le pregunta sobre la adolescencia y dice, no la tuve. Directamente no la tuve, dice, al final tienes que aparentar normalidad, pero yo llegaba los lunes al colegio y la gente hablaba de cosas que yo no entendía. O sea, porque hay un momento en el cual te abstraes. Entonces yo creo que en medicina decimos una frase que a mí me gusta mucho, que es todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis, ¿no? Entonces yo creo que en la competición hay que dosificar, ¿no? Y hay que entender que el ser humano somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que hacemos, ¿no? A mí me gusta mucho decir que el ser humano es un animal racional, emocional, pero tenemos que conjugar los tres aspectos, ¿no? Si solamente nos centramos en lo corporal, nos estamos equivocando, si solo en lo emocional nos estamos equivocando y si solo en lo racional nos estamos equivocando. Yo creo que es muy importante el equilibrio, que es el todo, ¿no? Óscar lo ha dicho muy bien, primero el ser y luego el actuar, ¿no? No primero el conseguir y luego a cualquier precio, ¿no? Entonces yo creo que hay grandes deportistas que han demostrado mucho equilibrio en estas tres facetas, ¿no? Carlos Sainz, por ejemplo, a mí me parece que es un hombre que ha sido muy equilibrado y es un campeón, ¿no? Y la dificultad yo creo que radica en, lo ha dicho Óscar, visibilizar, lo has dicho tú, tomar conciencia de enfermedad y luego cuanto antes llegamos los terapeutas más solucionamos, cuanto más tarde menos solucionamos. Entonces todo lo que sea prevención a mí me parece Pero fundamental. como no hacéis preguntas, se lo voy a hacer yo. Hablando de sostenibilidad, que es de lo que nos han traído aquí, todos estos deportistas que salen, que estamos todos súper orgullosos y sacamos pecho cuando ganan, ¿no? Ese desarraigo que han tenido, porque para ser un buen deportista, Almudena Cid cuenta que ya con 11 años se la llevaron de su casa a Barcelona, al CAR. Claro, ese desarraigo y lo que decías, la importancia de la familia real, ¿no? Es verdad que hay familias que, Óscar, muchas veces también lo hemos comentado, que hay muchas veces que los propios padres a veces son complicados, pero bueno, lo normal es que un niño quiera estar con su familia, ¿no? Y es lo que pasa con el deporte de élite. Yo creo que es lo primero que tienen que empezar a tomar conciencia. Yo he ido muchas veces al CSD, que tienen que hacer otro plan. O sea, no puedes traer a los niños que van despuntando de todas partes de España y meterles en la Blume, o en el CAR de Barcelona, o en el de León, porque es verdad que van a ser grandes deportistas, pero ojo, es que el gran porcentaje, uno de cada 4, según vosotros, va a tener un gran problema, ¿no?, a lo largo de su vida. Pero yo sí que creo que es sostenible. ¿Qué es sostenible? La exigencia. Yo me dedico sobre todo al alto rendimiento con chavales que tienen un montón de sueños y que quieren ser profesionales, y luego también con deportistas profesionales. El deporte de alto rendimiento, si es sostenible, siempre que dentro de ese plan de entrenamiento hay una visión esté integral. La salud mental, por supuesto, exactamente igual que la preparación física, que la preparación técnica, que la preparación estratégica. Cuando no es sostenible y el jugador, el deportista, corre un montón de riesgos, cuando no hay un entrenamiento mental.
Yo tengo la suerte de llevar ya más de 15 años trabajando en la Federación Española de Golf y nuestro programa de alto rendimiento, la Blume, donde yo trabajo con adolescentes en el día a día, eso desde el primer día que yo llegué lo tienen muy claro. Aquí formamos personas y que quieren ser grandes deportistas, pero sabemos que el porcentaje de chavales que se van a ganar la vida con la alta competición en golf es muy, muy complicado porque hay 2, 3 circuitos mundiales. Tienes que ser lo mejor de lo mejor. Y el porcentaje es bajísimo. Claro. Con lo cual aquí lo que les vamos a dar son herramientas, por supuesto, deportivas, pero herramientas para la vida. No hace mucho un padre me viene y me dice: Óscar, el programa Blume es un fracaso. Y yo con mucho interés le pregunto: joder, pues dime, a ver, ¿por qué tienes esta visión? ¿Qué podemos mejorar? Pues mira, es que he calculado y en los últimos 10 años solo han llegado un 4% de chavales que habéis estado trabajando con ellos en los últimos años, en los últimos 10 años, y solo han llegado a ganarse la vida compitiendo en los grandes circuitos 4. Y digo, bueno, pues entonces, si ese es tu motivo para decir que el programa Blume es un fracaso, no estoy nada de acuerdo contigo, porque hay casi todos, por no decir la gran mayoría, se van a Estados Unidos, tienen una carrera, tienen una formación, algunos siguen vinculados al mundo del golf como gerentes, como greenkeepers. Eso es el éxito del programa de la Blume. Si tú solo mires el éxito por los que llegan arriba, evidentemente es un fracaso, pero entonces no entiendo por qué enviaste aquí a tu hija, sabiendo la filosofía que tenemos, porque esta filosofía es pública. Y hay un programa de mentoring, es decir, que la parte personal, de formación personal en la Federación Española, con el programa Blume, y también en la Federación Madrileña, que también trabajo en el CETEMA, en la Federación Madrileña, la filosofía es exactamente lo mismo, que es dotar herramientas que van a servir para la vida y, oye, y ojalá te sirvan en tu desarrollo profesional, en el deporte o allá donde tú estés. Y ese es nuestro objetivo. Hay países donde se trabaja mucho la cantera, porque en la cantera hay un gran volumen de personas que puedes influir sobre ellas en un sentido también de formación, aprovechando el momento de educación física, la educación de personalidad, ¿no? Porque además el adolescente es ese periodo de barro de la vida, donde metes el dedo y todavía puedes construir, ¿no? Pero a mí me gusta mucho subrayar el tema del equilibrio, o sea que muchas veces el campeón es un equilibrista, porque tiene que hacer unos equilibrios muy difíciles, ¿no? A mí me llamó, que también es compañero tuyo, José María Villalón, ¿no? En un momento dado, un domingo, es una historia de hace mucho tiempo, esa temporal, no vais a saber quién es, y me dijo: oye, que tengo un jugador que no se ha presentado y que tenía que estar en el campo ahora a las 6 y que son las 4 y que no ha venido al Cerro del Espino y tal, ¿no? Y entonces me llama a su mujer, no está en Madrid, esto lógicamente lo cuento con su permiso, pero con el anonimato. Su mujer está viniendo a casa, él ha pasado toda la noche en su casa con la luz encendida y la música alta, pero no sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces, ¿no te importa ir a verle? Y le dije: José María, si tú me dices ven, lo dejo todo, ya lo sabes, ¿no? Así que me fui a verle y lógicamente pues una buena casa, una buena instalación, una buena música, y él estaba tranquilamente en un sillón, pues como estamos nosotros, y entonces me acompañaba el segundo entrenador físico, pues mira, he venido con el médico, compañero de Villalón y tal, pues muy bien, y le preguntamos: ¿cómo es que no has venido a la competición esta tarde? Y dice: bueno, es que ayer venía de comer, frené, vi la matrícula de un coche y dije: este es el número de la lotería que me tengo que comprar, me lo he comprado, voy a ser rico y ya no hace falta que vaya a entrenar ni a jugar, ¿no? Entonces me miró el entrenador y me dijo: es de lo tuyo, ¿no? Bueno, pues todo era por una cosa tan sencilla como lo siguiente, que era, no, le dije: los médicos solo hacemos dos cosas, que es la entrevista y la exploración, ¿no? La exploración pues parecía el David de Miguel Ángel, como todos los deportistas, o sea, un deltoides, un bíceps, todo perfecto, ¿no? Y en la entrevista contaba, dice: pues ayer hicimos el entrenamiento los sábados, diseñamos la competición que vamos a hacer hoy, nos fuimos a comer y a la vuelta yo siempre me quedo dormido, ¿no?
Lo que pasa es que mi mujer no estaba en Madrid y me tuve que tomar 2 Red Bull para no dormirme. Y eso le produjo el brote psicótico. Entonces, voy un poco a darte a ti un poco la razón de que van tan en el límite que un Red Bull que uno se lo toma para no dormirse, a él le produjo un brote psicótico de me compro la lotería, que por cierto no le tocó, O sea, no. Entonces, yo a veces como terapeuta, ¿no? Estás en el equilibrio entre el protagonista, como le has llamado tú, que me ha parecido muy bien, y la persona que quiere que ese protagonista cumpla unos objetivos. Entonces, son equilibrios difíciles, ¿no? Claro. Pero, también yo quería hacer un apunte a lo que ha dicho Óscar, que es verdad que hay 62 federaciones, y yo que las he visitado a casi todas, os puedo asegurar que menos del 30% tienen la figura de Óscar. O sea, el 30% solo tienen psicólogos deportivos. Que es verdad que solo, lo que decía Pedro García Abogado en el vídeo, es que te cuidan para que des más, ¿no? Para que rindas más. Yo creo que ese es el gran problema, que es algo tan importante como es el tema de la mente, porque un buen deportista, mi hermano Paco, los que le conocíais, Paco ganó por la mente que tenía, porque técnicamente tengo hermanos mucho mejores que él, y que delante de una competición se achicaban, ¿no? Entonces yo creo que la mente es brutal y creo que tiene que ser una herramienta que se le trabaje mucho. Y luego hay un tema que, claro, aquí estáis hablando de golf, de fútbol, antes, cuando ha intervenido en la mesa anterior David, nosotros, la Fundación Blanca, hace unos talleres con la Fundación La Liga. Y vamos a campos de primera y segunda división a concienciar a los deportistas, a los futbolistas, que muchos de ellos es que tienen 18 años y ganan una millonada y no hacen nada, acaban a las 3 de la tarde de entrenar y a la play y luego, bueno, ¿quién te dice que no te lesionas, te rompes y se acaba todo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que intentar eso, concienciarles de la importancia que tiene cuidarse y que vayan a unos profesionales como vosotros. Y ahí, Lola, yo estoy 100% de acuerdo contigo que el autocuidado es lo primero y que tomen conciencia, pero yo creo que el entorno realmente sostenible, antes habéis comentado algo que me ha gustado mucho, que es la diferencia entre comunicación e influencia. Entonces, en un entorno sostenible, la propia familia es la primera que tiene que tomar conciencia de la importancia de la salud mental. No os podéis, yo hablo con un montón de padres y no os podéis hacer una idea que la gran mayoría, o muchos, no todos, aquí cuando hablamos, aquí no voy a matizar bastante, vamos a decir cuando estoy con los mejores jugadores de España, no cuando estoy con el jugador medio de la Federación de Madrid, ahí no, ahí los padres la verdad es que son modélicos y están centrados en que el chaval disfrute, se lo pase bien y poco más. Pero luego ya cuando subes al siguiente nivel ya de la élite, muchos padres tienen en mente, porque bueno, el propio deporte es así, el resultado. Y muchas veces hay un doble rol, hay uno en la familia, padre o madre, que se encarga como de la parte de rendimiento y de resultado, y luego está la otra parte que se encarga como de, bueno, pero tú tranquilo, y lo has hecho lo mejor que has podido, no, pues ya está, ¿no? Entonces hay ahí, para mí la concienciación pasa por los técnicos, por los entrenadores, porque tienen una gran influencia esos técnicos a la hora de lanzar los mensajes a los deportistas. Hoy tienes que ganar, hoy no me puedes fallar, he depositado en ti un montón de confianza. Todo eso a la persona y al deportista le afecta. Entonces yo creo que quien tiene que, y nuestra labor es que en ese entorno, que haya un caldo de cultivo, empezando por los directivos, en las federaciones, en los clubes deportivos, después los técnicos y después las familias. Si todo ese entorno realmente está concienciado de la importancia del bienestar, yo más que salud mental, porque muchas veces cuando hablamos de salud mental lo equiparamos como que no haya trastorno, e igual no hay un trastorno, pero el deportista no está bien, la persona no está bien, no es feliz haciendo su deporte. El deporte en sí, expectativas propias, autoexigencias del entorno, autoexigencias suyas, el querer ser cada vez mejor. Tú lo has vivido bien en el deporte, el querer ser cada vez mejor, llevar el cuerpo al límite. He conseguido esta marca, pues a ver ahora cómo... Y para mí ahí tiene que haber un cambio de paradigma
donde se ponga en el centro el bienestar de esa persona, que no es solamente la ausencia de enfermedad mental, sino, oye, qué feliz soy, cuánto disfruto con mi actividad, y a partir de ahí todos esos objetivos y logros que efectivamente desarrollan también, pero poner en el foco Óscar acaba esos técnicos. de comentar una cosa, ya dejamos el público y las preguntas, que hay alguna. Todo el tema de la salud mental tiene mucho que ver con la higiene mental y con no tanto el estar bien como el ser bien, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad de bienestar y tenemos que ir a una sociedad de bien ser, ¿no? Aunque es una visión muy macro, ¿no? Y un consejo muy sencillo, yo se lo doy a los padres, a los supervisores, a los entrenadores, es no ser muy dicotómicos, ¿no? Acabas de poner el ejemplo de la madre que hace un papel y el padre otro. Yo soy bastante irónico, creo que es una manera de preservar la salud mental. Ya sabéis que la locura es cuando la razón te hace quiebros y el humor es cuando tú le haces un quiebro a la razón. Todos los chistes son quiebros a la razón. Entra un señor en una cafetería y dice, ¿me pone un café corto? Y dice el camarero, recibido, cambio. O sea, todos los chistes son quiebros a la razón. Entonces, una buena manera de preservar la salud mental es que haya una cierta coherencia entre lo que dice el directivo, dice la familia, que es lo que dices tú, ¿no? Y con una cierta ironía digo, a veces cuando estoy atendiendo a una persona joven, que si quieren crear a un hijo inseguro, lo único que tienen que hacer es que el padre diga una cosa y la madre otra, ¿no? Lo has dicho tú antes, ¿no? Pues saca buenas notas, a mí lo que me importa es que seas feliz, pero tengo que sacar buenas notas o ser feliz, porque, ¿no? Y pongo el ejemplo del típico niño pequeño, 8 años, que se quiere ir a jugar porque todos los niños juegan y son ya las 2 y le pide permiso a su padre, papá, ¿me puedo ir a jugar? Y dice, sí, pero en casa se come a las 2:30, ¿no? Entonces el niño sale concienciado de que a las 2:30 hay que jugar, hay que venir y dejar de jugar. Y según sale por la cocina, su madre está rematando la cocina y dice, hijo mío, cuando vengas, lávate las manos. Entonces el niño va a apurar hasta las 2:30, entonces el niño haga lo que haga, la caga. Porque si se lava las manos, llega tarde y están todos sentados esperándole, y si no se lava las manos, pues llega con las manos sucias. Entonces una buena manera de crear deportistas inseguros es que uno le diga una cosa y otra. Pero si queremos enloquecerles, o sea, que broten, el consejo es el siguiente paso, que es que el niño, lógicamente a las 2:30 se lava las manos y cuando se sienta al lado de mamá, mamá le dice, has llegado tarde. Y entonces, ¡bum!, brota porque le ha cambiado. Entonces, tenemos que ser coherentes. Si queremos que sean buenas personas, queremos que sean buenas personas. Si queremos que saquen buenos resultados, queremos que saquen buenos resultados. Lo ideal es combinar las dos cosas sin que se rompan, ¿no? Porque yo un poco cuando venía y preparaba esto desde que me lo pidió Enrique, me acordaba mucho de los juegos rotos, ¿no? Pues esa gente que es muy buena, pero en un momento dado le hemos roto un brazo, le hemos roto. Entonces yo creo que hay que hacer toda la prevención que se pueda, toda la exigencia que se pueda, y como adultos que somos, ir un poco por delante de la lesión, ¿no? Y esto que has dicho tú de la educación dual, ¿no? Pues además del deporte, pues economía para luego tener una tienda, ¿no? O además del deporte, psicología para luego asesorar, ¿no? A mí me parece que es muy interesante. Nada más. A mí me gustaría comentaros, a raíz de lo que ha dicho Óscar, que es muy significativo que hayas mencionado Estados Unidos y que hayas mencionado, por mí, con muchísima tristeza, el que esos chicos van a Estados Unidos y triunfan. ¿Pero por qué triunfan? Porque hay una política de Estado, hay una política social en que engrandecen a los profesionales, que ese 99% no llega a ninguno. Claro. Pero gracias a esas políticas de fiscalidad a las empresas, de social, de reconocimiento, pues yo he tenido decenas de chicos que he mandado a Estados Unidos con el mundo del tenis, tú decenas de chicos que has llegado. El 100% de los míos, todos han triunfado, todos han terminado una carrera porque todos estaban becados, no por notas, sino por deporte. Por lo cual, creo que esto falla. Lola, deberías, dentro de tu fundación, trabajar con las altas esferas del deporte o del gobierno para decir, señores, tenemos un ejemplo en Estados Unidos donde el deporte de competición sí es sostenible, porque yo a los 19 años tuve pánico
de seguir jugando al tenis, porque yo era profesional ya con 19 años. Y mi madre, gracias a Dios, me dio una bofetada y me dijo, niño, estudiar. Pero no todas las madres le pegan una bofetada al niño para que deje, porque sabe que va a ser uno de los 99% que no va a llegar a ganar el dinero. Y sí he tenido dos ejemplos, Fernando Verdasco, que era un alumno mío, o Ignacio Delgado de Robles. Uno optó por irse a Estados Unidos, sacó una carrera estupenda, becada al 100%, y le contrataron en Estados Unidos a la primera de cambio que salió, ya estaba contratado, claro, por esa mentalidad americana y por esa fiscalidad del gobierno que ayuda a las empresas a potenciar el deporte. A potenciar el deporte, y a potenciar a los deportistas que aquí no tengan ese pánico, porque hablo de pánico, de saber, ¿y qué hago yo cuando acabe esto? Si soy nadador, si no sé hacer otra cosa más que nadar. Mira, yo tengo la semana pasada me llamó no digo también por supuesto nombres, pero medalla olímpica diploma olímpico en París, se ha retirado este año, tiene una carrera y lleva desde septiembre buscando trabajo. Y no encuentra. Entonces nos llamó la fundación, por favor, a ayudarme. Entonces he tenido que recurrir a empresas que cuando voy a estos sitios digo, el que sea empresario, que les dé una oportunidad, porque es verdad que, claro, tiene un buen currículum, pero no tiene experiencia. Y luego vas a una empresa y no la quieren. Una persona que ha estado representando a España a 3 Juegos Olímpicos, bueno, pues la hemos colocado, pero porque he tenido que ir así, en plan, con jarras. Claro. Pues, pero hay un apoyo incondicional del gobierno a los deportistas discapacitados, pero no los hay a los deportistas que van a estar discapacitados en un futuro si no encuentran trabajo o si no están apoyados, que esa es la ayuda que el gobierno debería dar. Es decir, han dedicado toda su vida, toda su juventud, toda su infancia a ser el mejor deportista, pero números unos creo que solo hay uno, ¿no? Sí. Número 1 y 1. Pues fíjate, Enrique, a colación de tu comentario, fíjate allí cómo lo tienen. Uno de los mejores jugadores amateurs que tenemos ahora mismo aquí en España va a Estados Unidos, saca malas notas en el primer semestre, está con una beca 100% deportiva, saca malas notas y ha estado todo el semestre sin competir, no ha jugado nada. Le han dicho, hasta que tú no pongas en orden tus estudios, y fíjate que te queremos en el equipo, si eres de los mejores. Eso aquí en España todavía es impensable. ¿Y cómo voy a prescindir del mejor del equipo? No, bueno, pues que le ponga un profesor de refuerzo su padre y aquí tú das tu 100%, que nosotros lo que queremos es ganar. Allí la filosofía es totalmente diferente. Empezando por John Ran, exactamente lo mismo. Era el mejor, evidentemente, de su universidad, pero como fuera mal en los estudios, vamos, es que allí tienen unos protocolos que los llevan a rajatabla, y si suspendes 2, tú no juegas al siguiente equipo, seas quien seas. Entonces, allí, por eso salen los grandes deportistas, pero no solamente de golf, de un montón de deportes, con sus carreras, que oye, que si luego no llegas a la NBA o a la NFL o donde llegues, no vas a tener ninguna dificultad, porque además allí, todo el que ha hecho un programa de alto rendimiento en una universidad, eso está súper valorado porque refleja una serie de valores, de disciplina, de orden, de constancia, de esfuerzo, y no tienen dificultad, y muchos de ellos se quedan ahí a trabajar. Estando en un ámbito académico como el que estamos, que es un curso de la Universidad de Verano, habría que potenciar desde la universidad esas dobles carreras, ¿no?, donde hubiera el tema del deporte y luego otro tema, temas de economía o temas de medios de comunicación, y eso sería una manera, ¿no?, porque al final uno sabe hacer lo que sabe hacer y lo que ha hecho bien lo sabe contar, ¿no? Y hay muchos ejemplos buenos, ¿no? Pero sí que yo creo que a veces el que compite vive mucho el presente. El presente es muy importante porque ya sabéis que el presente es un regalo, ¿no? De hecho, los Reyes Magos nos traían presentes. Pero ahí está el entorno que tienen que ir guiando. Exactamente, pero necesitamos unos guías, ¿no? Necesitamos personas con la experiencia. A mí me fascina estar aquí porque donde había un problema, que era la ecología y la sostenibilidad del campo de golf, han visto una solución, que es hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, donde hay problemas con nuestros competidores, veamos un poco también una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que nos falta quizá un toque de creatividad, ¿no? En Estados Unidos la experiencia que yo tengo es que son muy pragmáticos, si funciona bien, si no funciona no, ¿no? Y aquí en cambio somos más tranquilos. Yo creo que copiar modelos americanos
que están funcionando bien puede ser muy útil. Una cuestión, hemos estado esta mañana, por analogía, teníamos que preparar un acto esta mañana con introducción de especies concretamente las lechuzas, para el control biológico, donde había un problema que teníamos, pues controlamos. Voy a hacer una similitud a ver qué os parece. Cuando nosotros llamamos al grupo de recuperación nos dice, no están preparadas las lechuzas, no han alcanzado el peso, por lo tanto no lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Voy a buscar. Esos pollitos no han venido porque alguien ha dicho no están preparados. ¿Cuántos veis que no están preparados y aún así siguen? Porque del juguete roto a las primeras fracturas y las primeras grietas, nadie, estoy convencido que nadie le ha dicho a ningún niño, déjalo, tú no vas a poder. Pero eso no existe. Mira. Sigue, danos buenos resultados. Y luego la última, ya, y os lo dejo. Es decir, no hay mayor retorno para un país en su marca que una bandera de España con un himno o cualquier bandera autonómica a las 3 de la tarde, conexión internacional. Los derechos de imagen, ¿dónde están? Porque esa sería una vía fundamental para no tener que tener un problema. Porque esta gente ha trabajado por la imagen de España. De ninguna otra manera, las grandes empresas, las pequeñas empresas, los descubridores, pero tienen sus medallas. Pero ¿dónde está realmente ese retorno? Es decir, esa bolsa de imagen, ese valor que ha creado España y que no es capaz de devolverle al final. Porque si alguien conoce España, será por los deportes. No sé yo si por nuestro patrimonio, lógicamente, pero lo otro, por lo que conocemos en las redes sociales, pues es por esos grandes logros deportivos donde somos capaces de transmitir a miles, a unos cuantos miles de millones, de verdad. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, los profesores como profesores, los educadores como educadores, los médicos, los psicólogos, la gente de fundación y también los medios de comunicación, ¿no? Lo acabas de mencionar tú, o sea, a veces esa imagen, ¿no? Fijaros un problema que han tenido en la Academia de Artillería este año en Zaragoza, porque el ejemplo de Leonor ha sido tan ejemplar que han entrado más mujeres que nunca, pero es que este año va a pasar lo mismo en el Cano, ¿no? Entonces, no solo tenemos que hacer las cosas, sino que hay que mostrarlas. Entonces yo creo que a veces tenemos que mostrarlas, mostrar lo que se hace bien, ¿no? Porque si no, mostramos lo que sale mal. Entonces yo creo que un buen reto sería pedir a la Universidad Complutense, yo ya me encargaré en la Autónoma, que es donde doy clase de hacer cosas de estas, pero ese apoyarse en deportistas para hacer el retorno de ellos, ¿no? Y luego sacar un rendimiento mediático que yo creo que se podría hacer. Mira, la primera pregunta es que te la quería contestar, Juanjo, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho antes Óscar. O sea, yo creo que es fundamental que los entrenadores, la gente que están alrededor del protagonista, ¿no? del deportista, sea gente sensata, que tenga conocimientos, que sea sobre todo honesta, ¿no? Honesta, para mí es la palabra. O sea, yo os voy a contar mi ejemplo. Yo me rompo la rodilla por 5ª vez. O sea, me la rompo en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Insisto, me recupero, para haceroslo corto, en la 5ª operación, en una carrera, decido que hasta aquí. Porque en el portillón de salida no pensé en ganar, pensé, Lola, no te rompas la rodilla otra vez. Entonces ahí fue cuando dije, Lola, estás a años luz de la austríaca que no se ha roto nunca nada, ¿no? Decido dejarlo y en la meta le cuento a mi entrenador, lo dejo, se acabó. Y me dijo, no me puedes hacer esto porque me quedo sin trabajo. O sea, pero esto es una reflexión porque hay muchos entrenadores que te insisten y que saben que a lo mejor no vas a llegar. Porque ¿qué persona? Yo ahora pienso, yo con 22 años, 5 operaciones de una rodilla de ligamentos, es que era obvio. Bueno, pero nosotros cuando hago esta reflexión, yo os cuento, ahora ya que yo se lo cuento a muchos deportistas, que yo llevaba 3 años sabiendo que yo no iba a llegar a nada. Yo ya me había roto 3 veces el ligamento. Mi hermana Blanca estaba ya ganando Copas del Mundo, yo ganaba alguna Copa de Europa, pero o sea, que muchas veces es el propio deportista que tienes que concienciarte de que no vas a llegar
No vas a llegar, pero tiene que haber alguien que te lo diga, y tiene que haber gente honesta, entrenadores honestos, psicólogos honestos, gente que haga su trabajo, y que a estos juguetes, porque luego serán juguetes rotos. Y muchos, incluso los que están ganando, que se nos pone a todos el vello de gallina, ¿no? Cuando vemos a Alcaraz o a alguno de estos grandes deportistas, es que dentro de unos años nadie se acordará de ellos. Nadie. Y si ganas dinero, ole. Pero ¿y si no ganas dinero? Que es el 95% de los deportistas. Bueno, dicen que 1 de cada 16.000 deportistas vive del deporte, ¿no? Estamos con una cátedra nosotros en la Universidad de Zaragoza y estamos haciendo este estudio y los datos son dramáticos, ¿eh? Hay una herramienta, bueno, en sostenibilidad lo conocéis, el análisis de ciclo de vida, ¿no? El análisis de ciclo de vida del edificio. Un edificio no tiene vida, pero no aplicamos el análisis de ciclo de vida realmente al ser humano. Contemplamos la planificación, la ejecución, pero no qué es lo que pasa después. Yo creo que hay que trasladar determinados conceptos a esas fases de esos ciclos de vida donde desaparecen. Ya han cumplido su función social, económica, deportiva, ya desaparece. Eso no es ni sostenible ni justo. Sí, pero tendría una experiencia que compartir, tendría una ejemplaridad que compartir, o sea, muchas veces la voz de la experiencia, ¿no?, es la que te salva en muchas ocasiones, ¿no? Yo ahí sí que quiero contestar a tu pregunta y enlazándolo con lo que ha dicho Lola, la honestidad. Eso para mí es el primer principio en el cual yo me baso en mi día a día. Y claro, cuando a mí me viene un deportista de alto rendimiento, con sus sueños, con sus objetivos, yo evidentemente no le puedo garantizar ni que va a llegar. Es más, yo le voy a decir que esto, si es consciente de lo realmente complicado que es, le voy a poner los números y le voy a poner un coste-beneficio. Y yo siempre les digo que mi objetivo es que tú desarrolles el 100% de tu potencial. Y a partir de ahí, a ver dónde te pone tu 100%. Y que el éxito no consiste en llegar, sino en dar tu 100% y disfrutar mientras estás dando tu 100%. Eso para mí es el éxito. En el alto rendimiento, 2 más 2 nunca son 4. Con lo cual yo no le puedo decir a un chaval, no vas a llegar. Aunque yo crea, digo, este chaval lo tiene muy complicado. Pero yo no soy quien para decirle a alguien, oye, tú no vas a llegar. Claro, si mi objetivo con él es que llegue al número 1 del mundo, no estoy siendo honesto, porque igual yo no lo veo. Pero cuando mi objetivo es que ese chaval desarrolle su 100%, aprenda gracias al deporte un montón de cosas para la vida, el esfuerzo, la disciplina, el orden, y siempre dentro de ese bienestar, pues estoy siendo honesto, no le estoy diciendo en ningún momento si va a llegar o no va a llegar, porque esa decisión, bueno, primero porque no son matemáticas, y la decisión de déjalo tiene que ser del deportista. Eso sí, una vez que el deportista, porque tú dices que llevabas 3 años, pero ¿tú lo habías comunicado? No. Ese es el problema, y claro, ese es el entorno que tenemos para que se atreva a comunicar. Y entonces a partir de ahí dices, oye, yo pues creo igual que no llegas, pero... Yo tenía una última idea que me gustaría compartir, que es que muchas veces usamos el entrenamiento y el deporte como un medio cuando en sí mismo es un fin. O sea, que yo creo que evidentemente es una frase que se dice mucho en el Camino de Santiago, que lo importante es llegar a Santiago, pero hay que disfrutar del camino, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno del deporte es que es un modo de ser, ¿no? Es un modo de vivir, y en sí mismo es lo bueno. Luego es un poco como el famoso chiste, dice, ¿a ti qué te gusta? Dice, jugar al póker y perder. Dice, será ganar, y dice, eso ya es la leche, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el deporte en sí mismo es un valor, y el deporte de competición y con medallas ya es excepcional, ¿no? Pero que el deporte en sí mismo, esos equipos que hay, esa universidad, esas personas que entrenan en sí mismo ya están obteniendo un bien. O sea, claro, pero no si entenderlo el objetivo solo es resultado, no están siendo capaces de primero de beneficiarse del deporte y están por eso en fastidiados. Por eso en la honestidad el planteamiento es, puede ser que llegues, pero mientras estás aquí vamos a disfrutar del de estar aquí y ahora, ¿no? O sea, el concepto presente como regalo.
Hay que enseñarles, y es que es normalmente que cuando eres deportista de élite tú solo piensas claro, en entrenar y competir, no piensas, nadie te dice aprovecha, disfruta, ese lo que hacemos, acompañamiento el acompañamiento decías. ese que hacéis en la Federación de Golf, ¿no? Del mentoring, yo soy, lo sabes, ¿no? Mentora de una chica y yo lo que le digo es disfruta, sonríe, mándame fotos sonriendo, disfruta, ahora estás en un europeo, ahora venga, pero aunque lo hagas mal, lucha por hacerlo bien, pero si lo haces mal, yo qué sé, o sea, pero eso cuando eres deportista, si no te lo dicen y no te lo machacan, no es que te lo digan, te lo tienen que machacar, porque si no, no te entra, eres joven, tú solo quieres ganar, te da igual todo, y luego ya cuando te retiras dices, joder, la verdad es que he tenido una vida, una infancia pues bonita, ¿no? Una juventud bonita, pero no eres consciente cuando la estás pero viviendo. eso, que a veces no valoramos lo que estás viviendo, claro, ¿no? Y yo lo que digo es que darle un valor a lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Pero es que el propio deporte de competición, ¿a quién le dan la copa? Al mejor resultado. Todo está montado en torno al resultado. Y ese es el problema. Hay que, si el entrenador, la familia, el propio deportista están en ese círculo en torno al resultado, es cuando vienen el malestar y bueno, pues lo que vimos el otro día en la entrevista de Ricky Rubio que tú comentabas, y que además está bien visto en el deporte, el no, tienes que dar tu 100% hasta que ya no puedas más, aguanta para acá. En cambio decir, oye, no, que yo quiero estar bien, te miran como, que quieres estar bien, entonces no vales para el deporte. Severino Ballesteros, que es casi un referente estando en un sitio como este, decía que al final había que alinear, ¿no? Alinear tu cabeza, tu corazón y tu cuerpo, ¿no? Y cuando están alineados, todo fluye, ¿no? Si solamente te has preparado corporalmente, se va a romper. Si solo emocionalmente el deseo, también, ¿no? O solamente con la cabeza, ¿no? Yo creo que lo difícil es el equilibrio, ¿no? Y por eso en el equilibrio es tan importante el preparador físico como el preparador psicológico, ¿no? Y luego el papel de la familia real, que para mí es un honor estar contigo. Uy, sí, la familia real. Pues de verdad, 1.000.000 de gracias. Yo creo que el año que viene vamos a repetir, pero voy a traer aquí a algún ministro de Hacienda o algún ministro del Deporte para convencerles que por favor se fijen en Estados Unidos, que allí, y tú la experiencia, Óscar, la tienes clara igual que yo, allí sí funciona y ningún chaval de 19 años tiene pánico por saber qué pasará cuando tenga 30 o cuando tenga 35, que eso es la mayor y mejor salud mental. No estar preocupado por lo que te va a pasar con esa incertidumbre tan enorme. 1.000.000 de gracias a los tres y un abrazo muy fuerte. Sí.